En el capítulo de hoy me voy de Las Grutas, lugar al que llegué después de salir por las dunas de Pozo Salado y limpiar la cadena al tocar nuevamente el asfalto. Los días en Las Grutas fueron espectaculares. Descansé en el hostel Wincaché y disfruté de la playa. Pero hoy me toca continuar camino para retomar la Ruta Nacional 3 y llegar a una nueva localidad costera importantísima en la Patagonia Argentina. Acompáñame en un nuevo episodio. Hiding under these barricades, forcing the others to feel the same. Son las 10 de la mañana y estoy en los primeros kilómetros del día hasta Puerto Madryn. La temperatura está siendo realmente alta y se hace notar en las extensas rectas interminables, donde no queda mucho más por hacer que contemplar la interminable nada y mucho tiempo para pensar y replantearse muchas cosas. Bueno, acabo de frenar un poco acá en Sierra Grande, a 130 kilómetros de Puerto Madryn. Está haciendo muchísimo calor, la verdad que está fuerte, entonces viene siendo duro por la temperatura, la verdad es que está haciendo muchísimo calor. Y paré a hacer mi parada estratégica para recobrar energía un poquito con esta tremenda factura. Así que tomo un poquito de agua, meto esta factura para tener un poquito más de energía, azúcar en el cuerpo y me active un poquito más. Terminamos los 130 kilómetros que me quedan, que realmente es un poquito. Well, let's get one thing straight, it ain't about what you do for me. Well, I'm gonna love you and I love you loving me. Singing, hey honey, coming home, and don't know why I've been gone so long. Hey honey, I'm coming home to you. Said, hey honey, promise please that you're gonna leave the light on for me. Hey honey, I'm coming home soon. You know what we're gonna do, yeah. Estamos en el cruce fronterizo entre Río Negro y provincia del Chubut. Amerita una foto, claramente. Seguimos avanzando en este viaje nomás. Continuamos ahora por la provincia de Chubut, poquitos kilómetros para llegar a la localidad de Puerto Madryn, en específico 99 kilómetros. Me gusta la cantidad de agua que hay en el río, ¿no? Ese es un gran problema que vamos a ver a lo largo de todos estos kilómetros en provincia de Chubut. Ya me lo estuvieron diciendo en Río Negro, en Las Grutas. Hay un grandísimo problema en la Patagonia con el abastecimiento de agua. Obviamente el problema es global, pero en la Patagonia es muy grande por el ingreso de la minería a la cordillera de los Andes y el agua que eso demanda. Bueno, llegué hace un rato a Puerto Madryn, el clima está súper caluroso, miren la tormenta que se viene, lo negro que está. Hace un calor terrible, así que me voy a aprovechar ahora la playa porque esta lluvia no sé en qué momento se larga. Vamos a tratar de aprovechar todo lo que se pueda de playa y lo que me preocupa es que a las 9 de la noche me comentaron que hay un recital de los Tequis en la playa. Es imperdible eso, no puede llover hoy que se suspenda el recital. La verdad es que quiero vivir esa experiencia de tener un recital de los Tequis en la playa de Puerto Madryn. La verdad es que sería un lujo.
Finalmente no llovió y tuve la suerte de poder vivir el recital de los Tequis al lado del mar en Puerto Madryn, acompañado como siempre de unos buenos mates. Al día siguiente el clima era peor, llovía de a ratos, así que decidí irme a entrenar. Y para eso me puse en contacto con la gente de Under Gym en Puerto Madryn, quienes pusieron a disposición su gimnasio para que tuviera un buen entrenamiento. Bueno, ayer los dejé mientras disfrutaba la tarde de playa, que estuvo súper nublado pero no llovió. Tenía programado salir hoy hacia Radatili, pero vi el pronóstico y daba tormenta eléctrica toda la mañana, fue así, estuvo lloviendo, así que decidí quedarme un día más acá en Madryn. Pude descansar, estoy parando en la hostería Miras del Mar, que realmente se las recomiendo si vienen para Madryn, porque estoy a 2 cuadras literalmente del mar. Acá me vine, miren lo que es mi situación en este momento, me vine a tomar unos mates en el atardecer. Quedan ese resto de nubes que, bueno, para mañana también hay un pronóstico leve de tormentas a la mañana. Y bueno, estuvo bueno porque hoy pude aprovechar a hacer un montón de cosas realmente. Pude ir a entrenar. Entrené en un gimnasio que está muy cerquita de la hostería Miras del Mar donde estoy, que se llama Gimnasio Under, así que pude retomar esa rutina del entrenamiento de pesas que te hace empezar el día distinto. Realmente estuvo muy bueno. Y bueno, ahora a disfrutar de este atardecer, tomar unos mates, estoy escuchando un poquito de música. Voy a volver a la hostería, me voy a hacer algo de cenar. Y mañana la idea es partir bien temprano porque tenemos 440 kilómetros hasta Radatili, que me van a llevar unas 5 o 6 horitas. Y esperemos que sople lo menos posible el viento. Tenemos verde. Bueno, después de esos mates y el atardecer que tuvimos el día de ayer, me voy de Puerto Madryn, nos vamos para Radatili. Tenemos un día fresquito para hacer ruta, eso está muy bueno. Ayer estuvo lluvioso a lo largo del día, como vieron, nublado. Hoy también nublado, con ciertos pronósticos de lluvia. Lo que espero es que no esté muy ventoso para poder avanzar bien en la ruta. Y nos esperan unos 440 kilómetros desde acá de Puerto Madryn hasta Radatili, que es a la localidad a la que vamos a ir a parar el día de hoy. Una localidad muy particular, muy bonita, así que tengo muchísimas, pero muchísimas ganas de mostrárselo. Una de las localidades, en mi opinión, más pintorescas acá en el sur, en el lado de la Ruta 3, en la costa argentina. La verdad que el paso por Puerto Madryn fue completísimo. Pude ver a los tequis, pude disfrutar del sol y el mar, pude tomar mate con el atardecer, pude entrenar en el gimnasio, ¿qué más pude? Pude cortarme el pelo y quedar bien prolijo para lo que resta de viaje. ¿Qué más puedo decir? Mi estadía por Puerto Madryn fue un espectáculo, pero ahora, como siempre en este viaje, toca pasar de página porque es un libro muy largo por leer, así que vamos hacia una nueva localidad, hacia nuevas historias y nuevas personas por conocer. A la ruta nomás. Face in one, I'm wondering if I am alone. Maybe I'm no better than the
man who pays $1 for a fee. Maybe I'm no different than the ones who are running all of this. Well, I'm just searching for a peace of mind. And I'm just a traveler passing through for time. ¿Cómo se llevan con esto de las casualidades? ¿Realmente existen cosas que suceden por arte del destino? ¿O todo debe estar premeditado y tiene una causa justificada? No sé la respuesta a estas complicadas preguntas, pero lo que sí sé es que desde que salí de viaje por primera vez en mi FZ, siempre me encuentro con la misma persona en la ruta. Primero en Bariloche en una moto posada, luego en su casa en Río Grande en Tierra del Fuego, y también en el norte argentino en la ciudad de Cafayate, donde compartimos una ruta épica hacia Iruya. La realidad es que en todos mis viajes me encuentro con mi amigo Gabriel en la ruta, y en esta ocasión no iba a ser la excepción, y mientras yo viajaba hacia el sur rumbo a Radatili, él lo hacía hacia el norte, y pudimos saludarnos una vez más al lado del camino. Maybe I'm no different than the ones who are running all of this. Well, I'm just searching for a peace of mind. ¡Señor! Verdad que no escucho nada, que venía con música. Ay, no puedo bajar el volumen. Ahí está. Yo veía un tanque medio raro ahí. ¿Qué pasa, amigo? ¿Qué pasa, amiguín? ¿Todo bien? ¿Cómo venimos? Muy bien, papá. Todos los años, ya cumplimos la cámara, ¿viste? Todos los años. Fue un gustazo saludarte, amigazo, y mucha suerte en tu viaje. De esto se trata, de conocer gente maravillosa, pero también de pasar página porque el viaje debe continuar. Y lo hacemos de la mejor manera, entrando en un tramo hermoso de la Ruta 3 y viendo nuevamente el mar al llegar a Radatili. Maybe I'm no better than the man who pays $1. Bueno, ya prácticamente lo tengo, estoy en Comodoro Rivadavia, me separan unos simples 14 kilómetros con Radatili. Volvemos a ver el mar después de varios kilómetros en el que la ruta se metió un poco por el desierto, por así decirlo. Nos alejamos de la costa. Maybe I'm no different than the ones who are running all of this. I'm just searching for a peace of mind. Bueno, llegué como les mencioné a Radatili, ya estoy sobre la costanera. La belleza de la playa de Radatili la conocía, en el viaje con el Twister al sur, a Ushuaia, había pasado por acá, realmente es precioso, me vine con el equipo de mate, así que vamos a disfrutar ahora un poquito de este tremendo horizonte que tiene Radatili. La costanera es preciosa, las casas que hay sobre la costanera son muy lindas edificaciones. Y bueno, vamos a realizar unos paneos aéreos ahora con el dron. Está un poquito lloviznando, pero va a quedar bastante bien. Así que vamos a sentarnos a disfrutar del horizonte, de unos mates y de esos paneos aéreos. Radatili, también denominada localmente como Rada, es una localidad argentina en la provincia de Chubut, situada a 15 kilómetros al sur del centro de Comodoro Rivadavia, y se encuentra fusionada urbanamente con dicha ciudad. Esta localidad está dedicada casi por completo a las actividades de servicios, especialmente el turismo, pero una parte importante de su población trabaja en la vecina Comodoro en trabajos de comercio y petróleo, siendo una ciudad satélite o dormitorio de la ciudad petrolera. Es una de las ciudades más prósperas de la región patagónica, con un crecimiento constante y explosivo en los últimos censos. Radatili ostenta ser el balneario más austral de América y uno de los más australes del mundo. La villa posee un nombre compuesto recordando en primera instancia al marino español Francisco Javier Everardo Tilly, que durante los años 1776 y 1777 combatió y batió a la Armada portuguesa en el Río de la Plata. Se trata del balneario más austral de la Patagonia y América y probablemente uno de los más australes del mundo. Su playa de fina arena y suave declive, contenida por las mesetas Punta Piedras al norte,
y Punta Marqués al sur con diversos miradores naturales. Posee amplitudes de mareas que varían entre 4 y 6 metros y la bajamar descubre hasta 600 metros de suelo firme apto para la práctica de deportes como tenis, fútbol, rugby, hockey, deportes náuticos, ciclismo, trekking o simplemente contemplar el paisaje realzado por el constante murmullo del mar. Bueno, la verdad que altas tomas salieron. Ya estoy acá sentado en la costanera con el matecito. Estas son mis vistas para tomar los mates. ¿Qué tal? También, ¿no? Y la verdad que está nubladito, está así medio lloviendo, pero está espectacular para estar con camisa, con camperita, disfrutar de este clima, unos mates. La verdad que es un espectáculo. Creo que nunca les había mostrado el diseño de mi mate. Fíjense cómo está personalizado con, a ver ahí, motoviajes. Elige una ruta, no una rutina, una motito clásica y unas montañitas y un sol. Y al parecer acá en la playita se está desarrollando varios partidos de hockey, de chicas bastante niñas por lo que veo, 10 años por ahí. Allá está todo el evento. La otra vez que vine hace 2 años en Radatili también se estaba jugando un partido de rugby en la playa. Siempre hay actividades deportivas. La playa, como pueden ver, está súper limpia, no hay un papel, no hay nada. Aparentemente hay normas bastante estrictas en la playa como para comer, para tomar mates. Hoy que no hay nadie, no lo deben estar controlando y yo puedo estar acá tranquilamente tomando mates. Pero por lo que me han dicho es una playa que tiene bastante normas con referido a lo que vas a consumir dentro de la playa. Y la verdad es que se nota que está conservada de una manera espectacular. A la ciudad se la ve súper ordenada, súper prolija y es un punto a destacar para la belleza de la ciudad. Realmente aporta muchísimo. Y bueno, el viaje la verdad es que se viene desempeñando de manera espectacular. Hoy fue una ruta muy linda, muy monótona por cierto momento. La idea ahora, les adelanto, es bajar la ruta 3 hasta Comandante Luis Piedrabuena y de ahí cruzar del océano a la cordillera. Así que nos vamos a ir para la Patagonia del lado de la cordillera a la altura del Chaltén. Pero mañana no voy a parar en Piedrabuena y voy a recorrer una nueva localidad muy chiquitita, muy poco conocida y que nadie ha mostrado, así que mañana va a ser un día muy interesante de ruta. Y bueno, para sumarle algo de información, si están pensando venir a Radatili, preparen el bolsillo porque la verdad es que para salir a comer, el supermercado, para lo que sea, es un lugar, un destino caro. Tienen los famosos precios petrolíferos, se llama. La mayoría de las personas que tienen casas acá, que viven acá, son gente que trabaja en las empresas petrolíferas de la zona, tienen sueldos muy altos, por lo tanto los precios de las cosas están un poco referenciados con esos sueldos muy altos. Por eso es también que vemos casas tan lujosas, esa es la razón. Y a mí me gusta llamarlo como el country, a las afueras de Rosario, donde está la gente más pudiente, que van a vivir a un country. Esto es como si fuera el country de Comodoro Rivadavia. La verdad es que muchas de las personas que tienen casas acá, en verdad, habitan en Comodoro y esto es su casa de fin de semana o su lugar de retiro. En el próximo episodio retomamos camino hacia el sur por la Ruta 3 para llegar a una localidad muy poco conocida y comenzar la primera ruta complicada para la moto pasando del mar a la cordillera de los Andes, llegando a un pueblito súper mágico. Pero todo esto será en el próximo episodio.